Me llamo Daniel, y lo que estoy a punto de contarles no es fácil de creer, pero les juro que es verdad. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi hermana menor, Mariana, empezó a comportarse de manera extraña. Vivimos en un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos. Es un lugar tranquilo donde las historias de brujas y maldiciones se cuentan al calor de las fogatas, pero nadie realmente cree en ellas. Al menos eso pensábamos. Nuestra familia siempre había sido muy unida. Mariana y yo crecimos escuchando esas leyendas de boca de nuestra abuela, pero nunca le dimos mayor importancia. Todo cambió cuando Mariana empezó a tener pesadillas. No eran sueños normales. Me lo contó una noche, visiblemente perturbada. Decía ver a una figura oscura, deforme, parada al pie de su cama. No podía mover el cuerpo. Sentía que algo la oprimía y le susurraba cosas que no entendía. Al principio pensamos que eran solo malos sueños, tal vez provocados por el estrés o la fatiga, pero pronto se volvieron más intensos. Una madrugada la escuché gritar desde su habitación. Cuando corrí a verla, la encontré sentada en la cama, temblando y pálida como el papel. Insistió en que había sentido algo tocándola, una mano helada sobre su rostro. Traté de calmarla pensando que solo estaba imaginando cosas, pero esa mañana fue cuando vi las marcas. En su cuello, brazos y espalda había marcas rojizas, como arañazos. Algunas eran tan profundas que sangraban ligeramente. Mi madre, Clara, se alarmó mucho. Pensó que Mariana podía estar lastimándose a sí misma sin darse cuenta, pero mi hermana lo negó con lágrimas en los ojos. Esa fue la primera señal. Lo peor apenas estaba comenzando. Las noches siguientes se tornaron aún más inquietantes. Mariana ya no podía dormir. A veces la encontraba despierta a altas horas de la madrugada, con los ojos hinchados y la mirada perdida, como si algo la estuviera devorando por dentro. Comenzó a escuchar susurros. Decía que provenían de las esquinas de su habitación, de debajo de la cama o incluso del armario. Al principio pensé que estaba alucinando por la falta de sueño, pero una noche, mientras me quedaba despierto para vigilarla, yo también los oí. Eran murmullos bajos, casi incomprensibles, pero estaban allí. Luego vinieron las sombras. No eran simples juegos de luz. A veces, al cruzar por el pasillo o al mirar por el rabillo del ojo, veía una silueta oscura, alta y delgada, que parecía observarnos desde la periferia. Cada vez que giraba la cabeza para verla de frente, ya no estaba. Mamá estaba cada vez más preocupada. Una noche, mientras cenábamos, rompió el silencio con un tono grave. Esto no es normal. No son solo pesadillas. Hay algo más aquí. Le pregunté qué quería decir y ella, visiblemente nerviosa, mencionó historias que había escuchado de niña. Viejas supersticiones sobre brujas que acechaban a familias enteras cuando alguien les provocaba o interfería con sus rituales. La abuela también solía hablar de eso, pero siempre pensé que eran solo cuentos. Esa misma noche ocurrió algo que me hizo dudar de todo. Desperté al escuchar un golpe seco proveniente del cuarto de Mariana. Corrí a su habitación y la encontré gritando, con los ojos desorbitados y la espalda arqueada de forma antinatural. La sábana estaba rasgada y sus brazos presentaban profundos arañazos, como si algo invisible la hubiera atacado. Pero lo peor fue lo que vi en la ventana. Afuera, entre la oscuridad de la noche, había una figura. Una silueta alta y retorcida, con el rostro apenas visible, cubierto por lo que parecía un velo oscuro. Pero había algo más. Su mano huesuda y grisácea se apoyaba contra el cristal, dejando una marca húmeda en él. Corrí a la ventana, pero cuando la abrí, ya no había nadie. Solo el viento frío y el sonido distante de hojas agitándose. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. La situación se volvió insostenible. Mariana ya no dormía. Sus ojeras eran tan marcadas que parecía enferma. Las heridas en su cuerpo no dejaban de aparecer, incluso durante el día. Mamá, desesperada, insistió en buscar ayuda médica. El médico local no encontró nada fuera de lo normal. Diagnóstico: estrés severo y posible sonambulismo. Nos recetaron calmantes y visitas a un psicólogo. Pero las pastillas no funcionaron. Las pesadillas continuaron. Las sombras seguían ahí. Decidimos consultar con un psicólogo, pero sus palabras no hicieron más que aumentar la frustración. Trauma reprimido, dijo. Pero Mariana no había pasado por ningún evento traumático. Esto era otra cosa. Fue entonces cuando un vecino anciano, don Eusebio, se enteró de lo que ocurría y vino a visitarnos. Era conocido en el pueblo por sus creencias en lo sobrenatural, un hombre callado pero sabio, con muchas historias a cuestas.
Nos hizo preguntas que nadie había hecho antes. ¿Han oído susurros? ¿Marcas en la piel? ¿Sombras? Cuando asentimos, su rostro se puso serio. Bajó la voz y nos contó sobre una vieja leyenda del pueblo. Habló de un linaje de brujas que habitaba estas tierras mucho antes de que el pueblo existiera. Mujeres que, según las historias, fueron cazadas y ejecutadas brutalmente por los primeros colonos. Sin embargo, una de ellas, llamada Magdalena, habría logrado escapar, lanzando una maldición sobre las familias involucradas en su persecución. «Las heridas», murmuró Eusebio, mirando los brazos de Mariana, «son un aviso. Ella ha sido marcada». Eusebio mencionó que las brujas no atacan al azar. Se manifiestan cuando hay un conflicto sin resolver, una deuda pendiente entre familias. Entonces mamá recordó algo. Hace años mi abuelo tuvo un conflicto con una mujer del pueblo, una tal Rosenda, a quien acusaron de practicar rituales oscuros. Ella desapareció poco después, sin dejar rastro. Su casa fue abandonada y nadie se atrevió a habitarla. Algunos decían que Rosenda era descendiente directa de Magdalena. Aquella revelación fue como un golpe. ¿Sería posible que ese viejo rencor aún persiguiera a nuestra familia? Esa misma noche, decidimos revisar a fondo la habitación de Mariana en busca de cualquier cosa extraña. Mientras levantábamos su colchón, mamá encontró algo que hizo que se le helara la sangre, un pequeño paquete envuelto en tela negra. Al abrirlo, descubrimos un nudo de cabello oscuro, enredado con hilos rojos y pequeños huesos. «Esto es un amarre», susurró Eusebio, quien nos había acompañado esa noche, un vínculo creado para atormentarla. Pero esto es solo el inicio. Mientras lo decía, las luces parpadearon y un viento gélido recorrió la casa, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Algo nos estaba observando, algo que no iba a detenerse. Los días siguientes fueron una espiral de terror. Lo que creíamos que no podía empeorar, lo hizo. Mariana ya no era la misma. Estaba pálida, débil, con los ojos siempre hundidos y un temblor constante en las manos. Pero lo más inquietante era su comportamiento. A veces hablaba sola, como si respondiera a voces que nadie más escuchaba. Otras veces se quedaba mirando fijamente a un rincón oscuro de la casa, sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno. Mamá intentó rezar. Colocó cruces en todas las habitaciones y salpicó agua bendita por los rincones. Pero la noche siguiente, al despertar, encontramos todas las cruces tiradas al suelo, algunas rotas. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Eran las 3:17 de la madrugada cuando un grito desgarrador nos despertó. Corrimos a la habitación de Mariana. Ella estaba en su cama, pero no como esperábamos. Su cuerpo flotaba al menos unos 30 centímetros sobre el colchón, completamente rígido, con los brazos extendidos y los ojos abiertos, blancos, sin pupilas. «Mariana», intentando sujetarla, pero un viento helado nos golpeó, arrojándola al suelo. Yo no sabía qué hacer. Todo ocurrió en segundos. El cuerpo de mi hermana cayó de golpe sobre la cama y al mismo tiempo todas las ventanas se abrieron de par en par, dejando entrar un viento gélido. Cuando logramos que reaccionara, Mariana no recordaba nada. Solo dijo una frase temblorosa. «Ella», me susurra, «quiere que me vaya con ella». ¿Pero quién era ella? Al día siguiente decidimos mover a Mariana al cuarto de mamá para no dejarla sola, pero los ataques continuaron. Lo más perturbador ocurrió al tercer día, cuando la vimos hablando con su reflejo en el espejo del baño. No era solo su reflejo, había algo más en ese vidrio. La figura reflejada detrás de ella no era humana. Un rostro cadavérico, de piel pálida y ojos vacíos, la observaba. Esa noche, mientras revisábamos la habitación nuevamente, mamá encontró algo que me quitó el aliento. Bajo su cama había otro objeto envuelto en tela oscura. Lo abrimos con extremo cuidado. Esta vez era un pequeño muñeco de trapo con el rostro de Mariana dibujado en sangre seca, cosido con hilos negros. Esto es una advertencia», susurró don Eusebio al verlo. «La bruja no solo la está atormentando, está reclamando su alma». Era como si la bruja estuviera marcando su territorio, dejando rastros de su presencia con cada ataque. Pero lo peor aún estaba por venir. Aquella misma noche, un nuevo ataque. Esta vez, fui testigo de algo que me perseguirá por siempre. Desperté a mitad de la noche por un susurro, no desde el cuarto de Mariana, sino desde el pasillo. Un murmullo suave, casi un canto. Al asomarme vi a Mariana parada frente a la puerta principal, descalza, con la mirada perdida y los labios moviéndose, repitiendo palabras que no entendía. «Veni, porta aperta, veni».
Antes de poder alcanzarla, la puerta se abrió sola de golpe y allí, en la penumbra de la noche, la vi. Una figura alta y delgada, envuelta en un velo oscuro, con ojos completamente negros. Su rostro estaba distorsionado, como si la piel estuviera estirada de forma antinatural, y sus manos huesudas se alargaban hacia Mariana. Con todas mis fuerzas grité su nombre y la jalé hacia atrás. La puerta se cerró de golpe. Mariana despertó de su trance entre gritos y llantos, pero antes de que todo terminara escuché un susurro a mi espalda, frío y grave. «Esto apenas comienza». El amanecer trajo consigo un aire denso, cargado de miedo y desesperación. Después del ataque de la noche anterior, mamá ya no podía ocultar el terror en sus ojos. Mariana despertó confusa, sin recordar nada de lo ocurrido, pero con marcas visibles en la piel. Moretones en los brazos y un ligero rasguño en el cuello, como si algo hubiese intentado sujetarla. Estábamos al límite. Algo o alguien quería llevarse a mi hermana, y parecía ganar fuerza con cada noche que pasaba. Mamá decidió buscar ayuda entre las vecinas del pueblo. Una de ellas, doña Rosa, nos habló de remedios tradicionales para alejar el mal. Esa misma tarde la casa se llenó de olor a incienso y ruda. Colocamos sal en todas las esquinas, espejos cubiertos con paños blancos y collares con cruces alrededor del cuello de Mariana. Pero nada de eso funcionó. Esa noche algo cambió. Los ataques ya no eran solo contra Mariana. Cerca de las 3 de la madrugada sentí un peso sobre mi pecho que me dejó sin aire. Desperté, pero no podía moverme. En la penumbra, una sombra se deslizaba por la esquina de mi habitación, con movimientos espasmódicos. Lo más aterrador fue escuchar un susurro, claro como si estuviera justo al lado de mi oído. «No puedes protegerla, es mía». Al día siguiente, Mariana comenzó a comportarse de forma extraña. No solo estaba pálida y agotada, parecía ser otra persona. Se volvió distante, casi ausente. Pasaba horas sentada frente a la ventana, murmurando cosas incomprensibles. A veces reía sin razón y otras se quedaba completamente inmóvil, con la mirada perdida. Lo peor llegó esa noche. Mariana fue encontrada en su cama, inconsciente. En su piel, marcas extrañas habían aparecido, símbolos tallados como si hubieran sido grabados con un cuchillo, formando patrones retorcidos en sus brazos y pecho. Mamá gritó al verla, y yo sentí un frío paralizante al reconocer uno de los símbolos. Era el mismo dibujo que había visto en un libro antiguo de don Eusebio, un símbolo de atadura usado en rituales de posesión. Desesperados, intentamos rezar juntos esa noche, sosteniendo un rosario entre las manos. Pero, a mitad del Padre Nuestro, Mariana abrió los ojos de golpe y se sentó lentamente en la cama. Su mirada ya no era la de mi hermana. «No, lo soportarán», susurró con una voz grave, distorsionada. Su cuerpo convulsionó y se desmayó. Al día siguiente decidí enfrentarme a don Eusebio. «Esto no es solo brujería, ¿verdad?», le pregunté con la voz quebrada. El anciano asintió con gravedad. «No, ya no es solo un ataque. La bruja está tratando de tomar posesión completa de su espíritu, y cuando lo logre, tu hermana ya no volverá a ser la misma». Mamá, desesperada, insistió en un último intento, un ritual de purificación con agua bendita. Esa noche, rociamos cada rincón de la casa mientras rezábamos. Parecía funcionar, hasta que, pasada la medianoche, un viento helado recorrió toda la casa. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Y entonces la figura volvió a aparecer. En la esquina de la habitación de Mariana, entre las sombras, se dibujó una silueta alta y esquelética. Su rostro aún cubierto por ese velo oscuro, pero sus manos, largas y huesudas, salieron de la penumbra. Mariana gritó. Su cuerpo comenzó a levitar una vez más, pero esta vez con espasmos violentos. Corrí hacia ella y sujeté su mano, pero sentí algo helado tocarme la espalda, como garras que intentaban apartarme. «No la soltaré», grité con todas mis fuerzas. La figura se desvaneció. Mariana cayó al suelo, pero esa voz susurrante quedó resonando en mi mente. «Esto apenas comienza». Los días siguientes fueron un infierno. Mariana apenas hablaba. Pasaba las horas con la mirada perdida, como si algo invisible la llamara desde un lugar que ninguno de nosotros podía ver. Yo tampoco estaba bien. Seguía sintiendo esa presencia, especialmente por las noches. Las sombras en las esquinas de la casa parecían moverse cuando las observaba de reojo, y los susurros, esos malditos susurros, no se habían ido. Había llegado el momento de encontrar respuestas más profundas. Volví a visitar a don Eusebio, quien esta vez me mostró viejos documentos que había guardado por años, recortes de periódico, notas escritas a mano y un antiguo diario de cuero gastado.
Tu familia, susurró con tono sombrío. No es la primera vez que esto ocurre. Me mostró una página amarillenta del diario. En ella estaba escrito un nombre: Isidora Montalvo. ¿Quién es?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Fue acusada de brujería hace casi un siglo. Vivía a las afueras del pueblo, en una cabaña cerca del río. Tu bisabuelo Lorenzo fue parte del grupo que la denunció. Cerré los ojos, tratando de asimilarlo. ¿Y qué tiene que ver eso con Mariana? Don Eusebio suspiró profundamente. Isidora fue condenada sin pruebas. Cuando la atraparon, juró vengarse de la familia de Lorenzo. Antes de morir, pronunció una maldición. El dolor de mi alma marcará a sus hijas, una por cada generación. Mi estómago se hundió. ¿Y eso significa que Mariana es? Ella es la víctima de esta generación, asintió con gravedad. Pero la bruja no está aquí solo para atormentarla. Quiere algo más. Le mostré las marcas en el cuerpo de mi hermana, los símbolos que habían aparecido. Don Eusebio palideció al verlos. Esto es peor de lo que imaginaba, susurró. Ya no está solo atacándola. Está intentando poseerla completamente. Esa noche regresé a casa con la certeza de que estábamos lidiando con algo mucho más antiguo y oscuro de lo que habíamos imaginado. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, mientras mamá dormía y yo vigilaba a Mariana, algo cambió. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché un leve murmullo proveniente de su habitación. Al entrar, la vi sentada en la cama, completamente erguida, con los ojos abiertos. Pero vacíos. Mariana, susurré. Ella no respondió, pero de repente una voz emergió de sus labios. Él sabe lo que debe hacer. Retrocedí, paralizado. ¿Quién está hablando? Mariana giró lentamente la cabeza hacia mí, y en sus ojos ya no estaba mi hermana. Eran completamente negros, sin pupilas. Rompieron el pacto. Ahora debe pagarse la deuda. Entonces su rostro se crispó, su cuerpo convulsionó violentamente y de su boca brotó un grito desgarrador que no era humano. Corrí a abrazarla, pero algo me empujó con fuerza invisible, lanzándome contra la pared. En ese momento lo vi. Reflejada en el espejo del armario, la figura se mostró claramente. Alta, huesuda, con la piel cenicienta y un velo negro que cubría parte de su rostro. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, vacíos, sin vida, pero fijos en mí con un odio ancestral. Cuando desperté, mamá estaba junto a mí, llorando. Mariana seguía en su cama, pero inconsciente. Su rostro estaba pálido y un nuevo símbolo había aparecido en su frente, tallado como si algo lo hubiese quemado en su piel. No había dudas. La bruja no se iría hasta que terminara lo que había empezado hace generaciones. Esa misma mañana, después de lo sucedido, ya no podía quedarme de brazos cruzados. Mariana seguía inconsciente, pero su piel estaba helada y sus labios pálidos, como si algo estuviera drenando lentamente su vida. Desesperado, volví con don Eusebio y le conté todo lo ocurrido. «No hay tiempo que perder», dijo con voz grave. «Esto ha ido demasiado lejos. Necesitamos hacer un ritual de protección inmediato, pero...» «¿Pero qué?», lo interrumpí. Eusebio dudó, bajando la mirada. «Esto no es solo un espíritu, es una bruja. No está simplemente atacando a Mariana, quiere consumirla. Esto va más allá de simples protecciones. Ella se está alimentando del miedo y el dolor de su familia». Esa última frase me hizo estremecer. «Entonces, ¿qué hacemos?». El anciano asintió, tomando una bolsa de cuero llena de hierbas y pequeños frascos. «Realizaremos un primer ritual para sellar su presencia temporalmente. No la detendrá, pero nos dará tiempo». Al llegar a casa, mamá me recibió con los ojos hinchados de tanto llorar. Mariana no había despertado aún y su respiración era tan débil que apenas se notaba. Eusebio comenzó a preparar el ritual en el centro de la sala. Dibujó un círculo con sal negra y rodeó el perímetro con velas blancas. Alrededor colocó ramitas de ruda y ajenjo, mientras murmuraba oraciones en un idioma que no entendía. «Tráiganla aquí», ordenó. Con cuidado llevé a Mariana al centro del círculo. Parecía aún más frágil, con las marcas en su piel ardiendo en un rojo oscuro. El aire comenzó a cambiar. Un viento gélido recorrió la sala, haciendo parpadear las llamas de las velas. Eusebio continuó recitando, cada vez más fuerte. «Por la luz que todo lo protege, por la fuerza del bien, retrocede, espíritu oscuro». El viento se hizo más fuerte, las velas casi se apagaron y en ese instante lo vimos. Desde una esquina oscura de la habitación, la figura de la bruja emergió lentamente. Alta, con el velo negro cubriendo su rostro, pero esta vez sus manos huesudas y deformes eran visibles.
La piel parecía podrida, grisácea y las uñas largas y afiladas. «¡Ella es mía!», susurró con una voz distorsionada que resonó en toda la casa. Eusebio no se detuvo. Siguió invocando palabras de protección mientras las velas estallaban una tras otra. Mariana comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se arqueaba de forma antinatural y sus labios se movían aunque no emitía sonido alguno. «¡No rompan el círculo!», gritó Eusebio. Pero entonces Mariana abrió los ojos. Ya no eran los suyos. Eran completamente negros, vacíos, reflejando solo oscuridad. Con una voz gutural habló: «Esta casa me pertenece. Ella es mía». En ese momento las velas restantes se apagaron de golpe y la bruja avanzó. La temperatura descendió bruscamente. Podía ver mi aliento al respirar y una presión insoportable se apoderó del pecho. Eusebio tomó un frasco con un líquido oscuro y lo vertió sobre el suelo, donde la bruja se detenía. El suelo chisporroteó y la entidad se retrajo, emitiendo un chillido agudo y penetrante, pero no se fue, solo retrocedió, observándonos. El ritual pareció funcionar, al menos por el momento. Mariana cayó inconsciente, pero su respiración volvió a la normalidad. Eusebio, sin embargo, no parecía aliviado. «Esto no es suficiente», dijo con voz tensa. «La bruja no se detendrá. Su vínculo con tu familia es demasiado fuerte». «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, sintiendo la desesperación crecer. El anciano me miró con gravedad. «Hay un solo camino, un ritual de ruptura, pero implica un sacrificio». «¿Sacrificio? ¿De qué estás hablando?». Eusebio se inclinó hacia mí. «Para romper este lazo, deberás renunciar a algo de profundo valor para tu familia, un objeto o recuerdo vinculado al origen del conflicto. Y debes estar preparado, porque la bruja no se irá sin luchar». Esa noche, mientras intentábamos descansar, escuché nuevamente los susurros. Pero esta vez no provenían de las sombras, sino del oído de Mariana. Estaba dormida, pero sus labios se movían, murmurando palabras en un idioma que no entendía. Y entonces supe que la lucha apenas comenzaba. El peso de la decisión se hizo insoportable. Mariana seguía en su cama, quieta, pero cada vez que la miraba sentía como si algo estuviera acechando en su interior. Eusebio había sido claro. El ritual de ruptura era la única opción. Pero también había hablado de sacrificio, y esa palabra me perseguía constantemente. ¿Qué tendría que perder para salvar a mi hermana? Esa misma noche nos preparamos para el ritual final. Había una sensación de urgencia en el aire, como si cada minuto que pasaba nos acercara más a la catástrofe. Mariana parecía dormir, pero la oscuridad en sus ojos nunca desaparecía por completo. Las marcas en su piel, aunque menos visibles, seguían ahí como una advertencia. Eusebio estaba listo. Había reunido todo lo necesario: hierbas secas, velas negras, sangre de animal y una serie de objetos antiguos que no entendía para qué servían, pero que él insistió en que eran vitales. En un rincón de la casa, colocó una mesa cubierta con una tela de lino y comenzó a trazar símbolos extraños con tiza sobre el suelo. Era un círculo más grande que el anterior, con líneas y runas que no lograba descifrar. La casa estaba en completo silencio, pero el aire parecía vibrar. La tensión estaba a punto de estallar. «¿Estás listo?», preguntó Eusebio, mirándome fijamente. Sentí una presión en el pecho y un nudo en el estómago. No estaba listo. ¿Pero qué opción tenía? Mariana no podía seguir sufriendo de esta manera, y si no lo hacía, si no seguíamos adelante, la bruja terminaría con ella. «Sí», respondí, aunque mi voz tembló. Eusebio me hizo sentarme frente a la mesa. Colocó un pequeño frasco de cristal frente a mí lleno de líquido rojo. «Este es el primer paso del ritual. Debes beberlo. Es sangre de animal, pero también contiene un poder antiguo. Con ello, nos conectaremos con la energía del universo y podrás romper el vínculo de la bruja». La idea de beber la sangre me revolvió el estómago, pero no había vuelta atrás. Me obligué a hacerlo. Al principio, el sabor metálico y ácido me hizo vomitar, pero Eusebio no me dio tiempo para recuperar el aliento. Me empujó hacia el círculo, y en cuanto mis pies tocaron el suelo, sentí que algo en el aire cambiaba. Una fría corriente recorrió mi cuerpo, y por un segundo el espacio se volvió etéreo, como si no estuviera completamente allí. La sala se llenó de un olor a azufre. La bruja estaba cerca. Mariana, que hasta ese momento había permanecido en su cama, comenzó a moverse. Se levantó lentamente, sin abrir los ojos, pero con sus manos extendidas hacia el centro del círculo. Su respiración era agitada y su cuerpo parecía pesar más de lo normal, como si algo estuviera tratando de apoderarse de ella.
Eusebio comenzó a murmurar en voz baja, recitando palabras que resonaban en mi mente. Cada sílaba parecía hacer eco en las paredes, y una presión insoportable llenó la habitación. Las velas a su alrededor comenzaron a parpadear violentamente, y la temperatura descendió de forma alarmante. Podía ver mi aliento como si estuviéramos en medio de una tormenta de nieve. De repente, una figura apareció detrás de Mariana, alta, inhumana, con una piel grisácea que parecía estar en constante descomposición. Sus ojos completamente negros brillaban con un resplandor maldito, y su boca, abierta en una sonrisa cruel, mostraba colmillos largos como agujas. La bruja se materializó por completo, flotando en el aire, sus ropas negras ondeando como si no estuvieran sujetas a las leyes de la física. Mariana comenzó a hablar, pero no era su voz. Era la voz de la bruja, distorsionada y profunda. ¿Crees que puedes deshacer lo que se ha hecho? ¿Crees que puedes romper el pacto? La bruja se acercó lentamente, flotando sobre el suelo, y el suelo bajo sus pies crujió como si estuviera a punto de ceder. Su presencia se hacía cada vez más opresiva. Eusebio no se detuvo. Continuó recitando las palabras del ritual, pero en cuanto la bruja se acercó más, un viento gélido la rodeó. Las velas parpadearon y se apagaron una tras otra, hasta que todo quedó sumido en la oscuridad. «Este es tu fin, viejo», la bruja susurró, y su voz resonó en mi pecho, haciéndome sentir que mi corazón estaba a punto de estallar. Entonces, sin previo aviso, la bruja lanzó un grito agudo que atravesó mis oídos. La sala se iluminó con una luz cegadora, y por un momento todo se volvió blanco. De repente, Mariana levantó los brazos al cielo, y una energía oscura la rodeó, levantándola en el aire. Estaba flotando. No pude evitar gritar. La bruja estaba poseyendo completamente a mi hermana. Fue en ese momento que Eusebio gritó algo que nunca olvidaré. «¡Rompe el círculo, ahora!». Con el corazón latiendo a 1000 por hora corrí hacia el centro, donde la figura de la bruja se materializaba completamente. Tomé el frasco que Eusebio había preparado y lo arrojé con toda mi fuerza hacia el centro de la bruja. Una explosión de luz blanca llenó la habitación, y el sonido que siguió fue como el de cristales rompiéndose. La bruja gritó, pero era un grito tan horrible, tan desgarrador, que pensé que me volvería loco. Y entonces todo quedó en silencio. Mariana cayó al suelo, inconsciente, y la bruja desapareció. Pero lo que quedaba no era alivio. La sala seguía fría y el aire seguía denso, como si la oscuridad estuviera esperando, acechando. Mariana despertó, pero algo había cambiado. Eusebio se acercó con cautela. «El vínculo no se ha roto completamente», dijo con una sombra de duda en su rostro. La bruja no se había ido, solo estaba esperando para volver. Los días siguientes al ritual estuvieron llenos de un extraño silencio. Mariana parecía estar recuperándose, pero había algo diferente en su mirada. Seguía pálida, débil, y aunque su comportamiento parecía normal, a veces la encontraba murmurando cosas incomprensibles cuando creía que nadie la observaba. Eusebio insistió en quedarse con nosotros unos días más, diciendo que la presencia de la bruja no había sido erradicada por completo. Sin embargo, yo quería creer que todo había terminado, que la calma finalmente había regresado a nuestra casa. Me aferraba a esa idea, aunque en el fondo sentía que era solo una ilusión. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con un ruido sutil pero insistente. Un golpeteo. Provenía del pasillo. Me levanté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La casa estaba en completo silencio, excepto por ese sonido. Toc, 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 como si alguien estuviera golpeando suavemente la pared. Al salir del cuarto vi algo que me dejó sin aliento. Mariana estaba de pie, descalza, en medio del pasillo. Su largo cabello caía ya desordenado sobre su rostro y sus brazos colgaban rígidos a los costados. Estaba golpeando la pared con la yema de los dedos una y otra vez de manera mecánica. «Mariana, ¿estás bien?», pregunté con la voz temblorosa. Ella se giró lentamente y al verla de frente sentí un escalofrío helado. Su rostro parecía ajeno, pálido, con ojeras profundas y expresión vacía. «Ella vuelve», susurró con un tono inquietante, casi como si su voz no fuera completamente suya. De repente, un viento gélido recorrió el pasillo y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Un sonido grave y prolongado, como un eco distante, resonó en las paredes. Corrí a buscar a Eusebio, pero cuando entré a su habitación lo encontré tendido en el suelo, pálido y con la respiración entrecortada. «¡Eusebio! ¿Qué sucede?», grité, sacudiéndolo. De repente abrió los ojos y jadeó con fuerza, como si hubiera estado atrapado en una pesadilla.
ella. Susurró con voz débil. Ella ha encontrado un nuevo vínculo, no es tu hermana, ahora es esta casa. El suelo tembló. Un sonido como el crujir de la madera antigua resonó por toda la casa. Algo se estaba moviendo dentro de las paredes, un murmullo bajo y persistente que parecía envolvernos. «Debemos terminar lo que empezamos», gritó Eusebio, incorporándose con dificultad. Pero entonces, desde la sala, escuchamos un murmullo, bajo, casi un susurro. «No podrán detenerme». El verdadero horror estaba lejos de terminar, y esta vez no había garantías de sobrevivir. El murmullo se intensificó, retumbando en cada rincón de la casa. Era como si las paredes respiraran, exhalando un aliento antiguo y putrefacto. Mariana seguía de pie en el pasillo, inmóvil, con los ojos perdidos y las sombras danzando a su alrededor. Eusebio, aún débil, se apoyó en la pared y me susurró con urgencia. «El último vínculo. Necesitamos romperlo. La bruja está aferrada a algo que aún no hemos encontrado». Corrí a buscar entre los objetos de la casa, revisando viejas cajas, álbumes familiares, cualquier cosa que pudiera tener conexión con el pasado oscuro que nos perseguía. Finalmente, al fondo de un viejo baúl en el desván, encontré un objeto que me heló la sangre. Un pequeño medallón de plata ennegrecida, con un símbolo grabado que reconocí al instante. Era el mismo símbolo que había aparecido marcado en la piel de Mariana durante los ataques. Llevé el medallón a Eusebio, quien lo sostuvo con manos temblorosas. «Este es el vínculo, pero romperlo», su voz se cortó, «podría tener consecuencias irreversibles». «¿Cómo lo destruimos?», insistí mientras las luces comenzaban a parpadear nuevamente y un viento helado recorría la casa. «El fuego, solo el fuego puede purificarlo», dijo, encendiendo una vela y sosteniéndola cerca del medallón. En ese momento, Mariana dejó escapar un grito desgarrador desde el pasillo. Su cuerpo se arqueó violentamente y fue lanzada contra la pared con una fuerza invisible. Una sombra oscura emergió detrás de ella, una figura alta y distorsionada con un rostro casi humano, pero deformado, mirándonos con unos ojos vacíos y sin alma. «No, romperán mi pacto», susurró la figura con una voz que resonaba en mi cabeza. Sin pensarlo 2 veces, arrojé el medallón al fuego. Al instante, la figura chilló con un sonido agudo y penetrante. La sombra se retorció, las paredes vibraron y un viento helado recorrió toda la casa. Mariana cayó al suelo inconsciente. El medallón se redujo a cenizas y con él la figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Por un momento todo parecía haber terminado. Sin embargo, semanas después noté algo inquietante. Aunque Mariana se había recuperado físicamente, aún despertaba con pesadillas. Eusebio nos dejó, diciendo que la maldición había sido erradicada, pero yo no estaba tan seguro. Anoche, mientras revisaba la habitación de Mariana, escuché nuevamente ese sonido, un leve toc, 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 proveniente de las paredes, y entonces la escuché susurrar, medio dormida. «Ella todavía está aquí». Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato espeluznante. Nos vemos en el próximo video.